Javier Armentia es el director de Planetario de Pamplona y activista en un montón de cosas, ¿o no? Bueno, no sé, no me definiría como, no sé, la verdad es que bueno, me toca estar a veces en sitios, en muchas otras veces me meto en sitios donde no me llaman, o sea que sea una cosa u otra, la verdad es que me gusta estar por ahí salseando. Queríamos hablar contigo sobre todo acerca del cambio climático, Ujú. porque últimamente estás escribiendo en la columna que tienes en el diario de noticias bastantes cosas sobre el tema. ¿Cómo lo ves? Aparte de que lo tenemos encima, Sí, evidentemente. sí, bueno, estamos viviendo unas situaciones anómalas, es decir, habría que meter mucho la cabeza, como eso que decían que hacían los avestruces, ¿no? Tendríamos que meter mucho la cabeza para pretender no enterarnos. Y sin embargo, el mensaje que se nos está transmitiendo o lo que nos llega olvida muchas de las cuestiones fundamentales, ¿no? Es decir, vemos una lucha vecinal, por ejemplo, contra un parking o porque van a quitar unos árboles. Vemos un movimiento de un ayuntamiento que se pone medallitas de que es verde porque van a hacer, pues no sé, una peatonalización, un nuevo carril bici. No paramos de ver anuncios de grandes compañías petroleras o hidroeléctricas que están ganando más beneficios en estos años que nunca han ganado en toda la historia de la humanidad ninguna empresa y poniéndose ahora todo el marchamo de que son verdes, de que son sostenibles, de que quieren hacer algo bueno por el futuro y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues ante esa situación yo me revuelvo un poco y digo, pero de verdad, ¿de qué estamos hablando, no? Digamos que el mundo científico lo venía explicando desde hace 50 años. Los modelos se han refinado, la ciencia se ha discutido, las Naciones Unidas han ido tomando una especial dedicación. Incluso algunas zonas del mundo, como podríamos decir Europa, pues ha tomado o ha apostado en cierta medida por, por cierta mesura, ¿no? en la producción de gases de efecto invernadero, no en otras cosas. Y todo eso se nos ha transmitido a la población de una forma que por un lado parece que si quieres colaborar con estas cosas eres un poco tonto, o un poco buenista, ¿no? Ese concepto tan chungo y tan así estadounidense del woke, ¿no? Es decir, como somos woke, como somos progres, ¿no? Como somos preocupados, pues somos estúpidos y nos engañan, ¿no? Y a la vez se ha creado también un negacionismo climático que ya existía, eh, poniendo en cuestión todo y además diciendo que todo es parte de esto de un programa, pues para, bueno, pues los más desmelenados de las ultraderechas y tal, pues para quitar la supremacía a los señores blancos. Que si esto fuera así, diría yo, pues estupendo, y ahora ahora, ¿no? Pero bueno, ellos lo venden para ganar votos y estamos viendo lo que está pasando en muchos países, lo que pasa, ha pasado en Estados Unidos, lo que ha pasado en Argentina, en Brasil, lo que ha podido pasar en España, en Alemania, en muchos otros sitios donde unas ultraderechas que niegan el cambio climático, lo cual es estúpido, es como es en esa ficción creo que era de Netflix, ¿no? O sea, al fin y al cabo lo hace una plataforma de no mires arriba, ellos mismos se lo hacen todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo en la medida pequeña de un opinador local, en un medio local, pues sí es cierto que he estado dedicando más columnas a esto, ¿no? Quizás por eh, el propio sentimiento de traición que yo tengo, ¿no? Me parece que toda la ciudadanía deberíamos de estar levantados, no sé si en armas o casi, que desde luego el mundo de la ciencia y la tecnología debería estar levantado en contra de todos estos desmanes y que sin embargo, pues dejamos todo al albur de, bueno, ya buscaremos una forma, ¿no? No, el año que viene estamos haciendo unos planes que esto irá bien dentro de unos años, ¿no? Vamos a plantar aquí una factoría coreana que hace baterías porque la solución es el coche eléctrico, ¿no? Y tú dices, bueno, nadie se está preguntando realmente qué hay ahí o qué hay detrás de todo. ¿Quiénes siguen haciendo el negocio cada vez más beneficioso?
de la historia de la humanidad y quién nos está engañando, qué cosas podemos hacer, ¿no? Hay posibilidad de hacer algo. De hecho, hay asambleas ciudadanas climáticas que llegan a ser efectivas. Se puede modificar la política de países o de la Unión Europea o de otros sitios por la emergencia climática. Pues bueno, estamos viendo que posiblemente no, pero que todo eso se debe a que no hay un estado de opinión que empieza a exigir a las clases políticas y económicas que si no cambian esto, pues se va todo al guano, ¿no? Mientras tanto, ellos seguirán pues sacando más beneficios cada año, como los bancos, ¿no? Voy a meeting, te soltamos. Eh, No, lo que es ni más ni menos. Es Ujú, que yo, a ver, ahora están, por ejemplo, los tractores, los de los tractores dando guerra, ujú. ¿vale? Tienen razón, pero es que esta gente tampoco ver lo que se le viene encima, porque se van a quedar, o sea, nos vamos a quedar cada vez con menos agua, cada vez con más periodos de mucho calor y de Ujú. poco agua. Eso también les afecta a ellos. Sí, no, no, bueno, es importantísimo. Fíjate, claro, esto no pasa aquí. En Francia ha habido recientemente un comunicado conjunto de las principales organizaciones ecologistas, Greenpeace, Worldwide, vamos, WWF, que nunca, World Life, BirdLife y así, y otras ONGs que trabajan en estos temas, Amnistía Internacional y tal, y también con Rebelión Científica, con la gente que ha sido declarada además terrorista en Francia, de tal, ¿no? Es decir, dentro de ese proceso de criminalización se ha pretendido, y fíjate que en España también una parte de ese movimiento tractorista iba en contra de la Agenda 2030, ¿no? Iba en contra de, es que los ecologistas nos están... Bueno, pues le han dado una vuelta muy inteligente, yo creo que en este país se va a hacer también. Le han dado una vuelta en la cual las organizaciones ecologistas han dicho, estamos con vosotros, estamos con el campo, estamos con la despoblación y con buscar una solución, estamos con la agricultura de proximidad, estamos con el decrecimiento y con la vuelta a las agriculturas de kilómetro cero, de proximidad y que cuidan el entorno, ¿no? En eso siempre hemos estado y la ciencia ha avalado que esta es una forma efectiva de producir mejores productos. No es intensiva, no es descomunal, no, o sea, no produce grandes beneficios a la industria ni grandes comercios transeuropeos, pero sí suena honesto. Gran parte de las ayudas europeas, decía en este comunicado, se van a grandes empresas que les importa un bledo la producción y les importa un bledo el medio ambiente y las consecuencias que tiene en gastos, por ejemplo, de combustibles fósiles, en generación de metano, agricultura y ganadería. Es decir, de problemas ambientales que no están solucionados en esas grandes escalas y que sí están solucionados en las escalas más pequeñas de la producción agropecuaria, en las cuales hay una reutilización de todo, incluso de los residuos que pasan a formar parte de un compostaje, una biomasa que se vuelve a emplear. Es decir, el proceso es mucho más neutro en carbono y mucho más sostenible. Y eso sería lo que se debería subvencionar, pero es cierto que las políticas europeas han subvencionado, sin embargo, a los grandísimos productores. Aquí en España tenemos algunos grandes productores agrarios que El mar se... de plástico de Andalucía, ¿no? Por Sí, sí, ejemplo. sí. Y bueno, y en la propia Navarra tenemos la experiencia de grandes empresas que son las que se llevan pues una gran parte de las ayudas europeas. Es decir, Europa ha estado subvencionando a grandes productores que lo mismo montan invernaderos donde quieras, que compran o contratan terrenos y mano de obra barata en Marruecos, ¿no? Cuando realmente todo esto está, es decir, y entonces juntar a unos y a otros, pues yo no lo veo, ¿no? Es decir, habría que separar. Yo no puedo estar con un movimiento que intenta entrar a la fuerza en un parlamento, aunque fuera un parlamento a la Navarra y aunque sean lo que quieras y que todo el mundo aquí es muy burro y todas estas cosas que decimos, pero oiga, hay cosas que no son normales, ¿no? Irrumpir en una sede parlamentaria
tiene sus consecuencias, y más cuando lo hace gente de derechas. Porque si al fin y al cabo eran los rojos de siempre, o sea, si llegan las madres o la gente de los colectivos de Alsasua a hacer algo parecido a lo que han estado haciendo estos meses los tractoristas, es que lo tendríamos en la portada de los medios. O sea que, Y quiero decir, ellas en la cárcel, bueno, no, por supuesto, y como sus hijos, exacto. igual. Entonces, bueno, estoy juntando un poco todo, pero la verdad es que son cosas paradójicas, ¿no? Fíjate, he tenido la suerte de conocer el año pasado a gente que trabaja en Almería en el tema de los invernaderos, ¿no? La percepción que tenemos de los invernaderos es que es un tipo de agricultura pues ni sostenible ni deseable y tal, ¿no? Pero no todo el mundo es así, ¿no? Por ejemplo, hay un desarrollo científico en torno a algunos de los invernaderos en los cuales realmente hay una optimización del uso del agua. O sea, es un sitio seco donde consigue hacer una producción. Es una producción biológica, se controla precisamente con especies animales y hongos que ayudan a la producción y además se mantiene y no se gasta la tierra en un proceso que no necesita, por lo tanto, muchos abonos y tal como necesitan otro tipo de invernaderos o de terrenos, ¿no? Realmente, bueno, fíjate, no solamente eso, sino que durante el verano, cuando el sol allí en Almería es más intenso, y la producción en los invernaderos, por lo tanto, se detiene, porque además hay producción hortofrutícola en todos los otros sitios. Los invernaderos se pintan de blanco y de esta forma reflejan directamente la luz del sol. Se ha comprobado, y hay estudios científicos publicados en los últimos años, que demuestran que esos invernaderos, reflejando la luz del sol al espacio, suponen una sustancial reducción del aporte de energía solar, que es una de los aportes fundamentales en el balance del clima, ¿no? Con esto consiguen que mucha radiación solar visible se devuelva al espacio y por lo tanto, actualmente la zona de los invernaderos en España durante los meses de verano es una zona donde hay un insumo de dióxido de carbono. Es decir, se está quitando dióxido de carbono equivalente como no se ha hecho nunca en nuestro país, ¿no? Fíjate que si esto se pudiera instalar, es decir, si este tipo de sistemas de reflejar la luz, ¿no? Se está instalando, por ejemplo, en lugares de África y de Asia, donde los techos de las chabolas pueden ser cubiertos, por ejemplo, de espejos que devuelven la luz del sol y en grandes zonas conurbanas y suburbiales de las grandes ciudades, de Singapur, de Malí, de tal, pues podrían realmente hacer una tasa de reducción de dióxido de carbono neta o, digamos de reducción del flujo radiativo del sol que podría ser interesante en el futuro, ¿no? Es decir, quizás deberíamos apoyar a veces a cierto tipo de agricultura aunque nos parezca muy tecnológica, y sin embargo decirles a ciertos agricultores de aquí que están sobreexplotando el terreno a base de meter más fitosanitarios, más todo esto y hacer una agricultura muy grande usando muchas zonas, pues que igual este no es el mecanismo, que mejor que vender verduras para toda Europa está bueno, los mercados locales donde se está planteando, ¿no? Yo creo que la gente se va dando cuenta a veces de esto, todos entendemos, pero quiero decir que tiene que haber un compromiso con lo que comemos, pero fíjate que cada vez que nos dicen esto, tenemos que pensar que hay una parte de la población cuyo nivel económico no les va a permitir nunca acudir a una agricultura o ganadería ecológicas, que son necesariamente más caras. Pero entonces entramos en un tema de soberanía alimentaria, otro asunto donde en Francia nos están dando sopas con onda y donde hay una reclamación de que haya una especie de renta mínima Ujú. de alimentación, de la misma forma que hay un salario mínimo, pues haya una alimentación mínima que las personas en situaciones más de vulnerabilidad y con menos capacidad económica puedan llegar, ¿no? Este tipo de soluciones dinámicas que responderían mucho a situaciones reales en el día a día, en los colectivos más pequeños, en los pueblos, podrían ser importantes en el futuro, pero cuando las planteas te miran siempre como diciendo estos utópicos, ¿no? Ya sé que vosotras, por ejemplo, que estáis siempre planteando ese retorno o esa apuesta por una colectividad y una autogestión, no os es ajeno, ¿no?
y es una lucha centenaria, o sea, que quiere decir que no es no, pero Casi bueno, pues milenaria, bueno, casi aunque sea por milenaria. lo bajini. No, no, en cierto modo, muchas de las experiencias de vuelta al sistemas de trueque, ¿no? De cambiar productos por Sí, trabajo, por servicios, que funcionan en el mundo educativo también, todo ese mundo del aprendizaje-servicio, ¿no? Vamos a hacer que los chavales, en vez de estudiar cosas tontas, estudien cosas que sirvan ahora mismo para la colectividad, ¿no? Y de repente entonces en los institutos se pueden hacer estudios que miran cómo es la biodiversidad o cómo se puede mitigar el calentamiento de las zonas urbanas y tal. O sea, ahí tenemos ahí todo un mundo pendiente que pasa por desvincularnos de ciertas doctrinas que todos sabemos, todos sabíamos, e incluso los que las apoyan eran completamente falsas, del capitalismo extremo, de adorar el Producto Interior Bruto y de todo ese crecimiento desenfrenado que seguimos viviendo y que hay que cuestionar cada vez, digamos, con más datos, ¿no? O sea, es decir, las pruebas nos remitimos. Pensar que haya 8 personas tan millonarias en el mundo que tienen tanta renta como una tercera parte de la población mundial, pues es algo que no deberíamos permitir que existiera mucho tiempo. es que esto último que has dicho, eso, 8, 9, 10 personas vamos a poner, Ujú. que tienen más de un tercio de la riqueza mundial. Es que eso, yo es una cosa que no acabo de comprender y no comprenderé nunca. ¿Para qué quieres tanto si no te lo vas a llevar a ninguna parte? Bueno, eso desde luego. O sea, vas a tener más dinero del que podrías gastar, o sea, En aunque te 100.000 dedicaras vidas. a quemar billetes constantemente. Es decir, ni siquiera siendo un pirómano puedes quemar tanto, ¿no? Yo no sé, me supongo que habrá alguien que defienda que esta gente es una pobre gente que está presa de esa vorágine también, y que ellos lo que querrían sería volver al pueblo y pasear Ya, cabra, ¿no? Ya, bueno, claro que no. ya. No, porque encima estamos viendo que las personalidades de esas personas tienen unos grados de sociopatía, vamos a decirlo así, alta, ¿no? Es decir, Y psicopatía. Hay sí, muchos, sí, hay alguno que es, o seguro, sea, es seguro. un psicópata, vamos, seguro. Pero el tema es, ¿y por qué permitimos eso? Es decir, ¿por qué no se le cruje impuestos a esta gente y a otros, crujiendo impuestos, que sería lo lógico? Es decir, si tú ganas más, tienes que ser más solidario. Si todos los impuestos que estamos viviendo o sufriendo fueran realmente progresivos, si los derechos o las ayudas se aplicaran con un carácter de que vaya más ayuda a quien más lo necesita, pues fíjate, corregiríamos en cosas muy pequeñas. La renta de cualquier persona de estas que son tan ricas, no digo ya el sueldo, o sea, no digo ya lo que tienen, sino lo que ganan cada año. Es como el balance económico de un país africano. Es decir, ellos mismos, cada uno de ellos podría estar solucionando hambrunas, enfermedades, falta de viviendas y agua sanitaria en gran parte del mundo, ¿no? Algunos se dedican a hacer filantropía, ¿no? Y los vemos todos como diciendo, dioses, qué bonito, ¿no? Que Bill Gates tiene una fundación para favorecer. Digo, pues sí, 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 sí. pero mejor que lo pagaran impuestos, y esto se pudiera pagar con los presupuestos de un Estado eficaz, yo qué sé, o que se repartiera directamente a los proyectos, pues como ha pasado un poco en toda esa política de microcréditos, ¿no? Que van especialmente pues, en países con grandes problemas económicos y en desarrollo, van normalmente a economías colectivizadas, lideradas en muchos casos por mujeres, y que suponen realmente una buena apuesta por tanto la sostenibilidad como escalable al tema, ¿no? A mí me hace mucha gracia porque yo no soy ni economista, ni creo en la economía como ciencia, más, sino como una especie de tecnología al servicio de la ideología política, pero estoy viendo que cada vez más todo esto es una cuestión de echar cuentas, ¿no? Es decir, mientras sigamos adorando al capital, en el sentido de que lo importante son los beneficios, las inversiones, los posibles, las cosas terribles que hemos introducido en el mundo, que tiene que ver con el tema climático, es que la idea era buena al principio, ¿no? Cuando lo hicieron en los acuerdos de Tokio y así. Si tú si tú produces más CO2 del que debes, más gases de efecto invernadero,
pagarás más por ello. Con lo cual hay cuotas de dióxido de carbono. Un país o una empresa que produce poco, en cierto modo, tiene un rédito y puede vender derechos de dióxido de carbono porque los otros producen más. Y entonces eso generó un mercado, con lo cual lo que se vende son los derechos de producción del carbono. Esto existe, o sea, tú esto lo cuentas desde fuera y dices, pero ¿cómo puede haber alguien tan estúpido que esté usando el tocomocho? Son directamente, esto no es el tocomocho, son lo de las, ¿cómo se llamaban los billetes, ¿no? Que te venía un tonto y eran unos billetes pintados, ¿no? El Sí, timo el de la estampita, tocomocho, ¿no? Se llamaba el último de las champitas, el sí. de la estampita. Bueno, pues esto es el timo de la estampita multiplicado. O sea, yo tengo unas estampitas que valen por CO2 y entonces tú me compras el CO2 y esto lo han hecho las grandes petroleras y lo siguen haciendo muchas tal. Y tú dices, y ahora lo que hay es un mercado especulativo del CO2 y tú dices, o sea, perdona, si esto lo habíamos hecho para salvar al planeta, no para que se enriquezcan unas cuantas personas. Bueno, pues actualmente es uno de los modos especulativos de mover capitales. Y tú dices, bueno, es absurdo. La locura de la economía llega a tal medida que, yo qué sé, pues estamos pensando, bueno, pues para evitar que usemos coches de combustible químico, de que queman gasóleo, gasolinas y estas cosas, vamos a poner coches eléctricos, que evidentemente para hacerlos, para fabricarlos y tal, dependemos de unas tecnologías que usan unos materiales que también son escasos y por lo tanto se están encareciendo. Pero bueno, y de toda una serie de materiales que todavía no sabemos cómo reciclarlos o cómo producirlos, que son las propias baterías y todos los elementos raros que están ahí. Pero es que incluso, aunque todo eso funcionara bien, resulta que las ayudas que están dándose a la compra de coches eléctricos no redunda a los consumidores menos aventajados o más pobres que así podrían tener un coche eléctrico, sino que las ayudas se dan principalmente a coches de alta gama, BMW, Mercedes, Audi. Eh, Vale. creo que leí que en España tres cuartas partes de las ayudas de ese plan MOVES que da el Estado Ujú. para la compra de coches, que son hasta 7.000 euros y tal por coche, en un 70%, no sé si era una tercera o tres cuartas, perdón, dos terceras o tres cuartas partes de las ayudas se dan a gente que vive en viviendas unifamiliares. Ah, bien. Bien, es decir, todos sabemos que la gente que vive de viviendas unifamiliares son el sector más pobre de la población. No, Sí, pues sí. no, evidentemente. Bueno, pues resulta que esto está pasando, es decir, estamos dando ayudas para que los ricos compren sus coches carísimos, un poco más barato, y así tengan la sensación de que hacen algo bueno por el planeta. Mientras que la familia que sigue teniendo un coche con 15 años de antigüedad, que vive en un piso en bloques, en un barrio pobre, sigue encima sigue usando ese coche y sin ningún tipo de ayuda para que pueda cambiar su vehículo porque no va a acceder nunca a un vehículo eléctrico y encima sintiéndose un gusano porque te están llamando como fíjate qué poco solidario eres tú con el planeta que tú sigues usando un coche de combustión química frente al vecino que es médico y tal y que usa un flamante coche nuevo de todo eléctrico, ¿no? O híbrido. Bueno, pues esto es un absurdo, pero esto se está dando y lo estamos viviendo así en una y en mil cosas, ¿no? Y sin embargo, estas cosas no aparecen normalmente en los periódicos, no se dicen, las tertulias se preocupan mucho de cosas como las independencias y estas historias y muy poco de estas cosas que son las que tienen realmente efectos en el día a día cada vez más. Es que lo que dices tú, o sea, si alguien que no tiene la capacidad económica para comprarse un coche eléctrico o híbrido, que son carísimos todavía. Ujú, claro, Hombre, yo he visto, ¿hay alguna marca, digamos, o china o india o no sé muy bien de dónde viene, que tiene cochecitos de estos pequeños, sí. que sí, que son eléctricos, tampoco cuestan mucho. No creo que no llegan ni a los 10.000 euros, pero aún así Sí, es sí, un sí. No, desembolso. sí, aún así es un dinero. Bueno, lo que pasa es que aquí partimos ya de muchos absurdos, ¿no? Es decir, la posesión de un coche, bueno, pero esto era un debate, ¿no? De esa vaca sagrada que son los vehículos privados en los que está basado el capitalismo moderno.
era muy cuestionable. Es decir, ¿por qué tenemos que tener todos coches? Si te pones a pensarlo de forma objetiva, nosotros tenemos un coche y lo usamos una décima parte del día. Sí, yo Igual dejé el de coche semana un poco. precisamente por eso, porque no lo iba a usar. Bueno, Me lo pues quité. aquí cualquier apuesta lógica sería el car sharing, es decir, el compartir coches. Es decir, ¿cómo podemos movernos en ciudades como estas? Chico, andando, bicicleta, ¿no? Con un buen Transporte sistema de público. bicicletas y transporte público, exactamente, ¿no? Con esa ecuación, para conseguir que la gente mayoritariamente use transportes públicos, vaya a pie o en bicicleta, o en vehículos eléctricos pequeños, o sea, en patinetes, a pesar de que se les haya hecho una ley en contra porque había que ir contra alguien, ¿no? De la misma forma que muchos ayuntamientos se empeñan en enfrentarnos a peatones y ciclistas como si fuéramos los dos enemigos, y cuando no, los peatones y los ciclistas somos enemigos de los vehículos, de los coches. A mí no me molesta un patinete, una bicicleta. Lo que me molesta es el coche que invade la ciudad y la llena de humo, ¿no? Bueno, pues, Ujú. pues entonces eso es una cosa que se podía proponer desde hace tiempo, que es eliminar el coche de todas las ciudades, o de las Sí. ciudades grandes especialmente. Quítalo. No, pero es que yo tengo derecho a ir al centro y aparcar en el parking de este y del castillo y de la plaza. No, eso no es un No. derecho. De hecho, vamos a quitarnos muchísimos problemas de mantenimiento. Vamos a poder poner en las calles sistemas, bueno, vamos a poder replantar árboles en muchas de ellas, hacer bulevares, y todo eso va a contribuir a bajar unos 10 grados en promedio la temperatura de verano de las ciudades. Esto está probado, o sea, es decir, se pueden Ujú. hacer medidas así, pero hace falta que alguien se atreva a decir eso, pero a ver quién se mete con los coches. La automovilística sigue siendo una de las grandes industrias. Tú dices, bueno, pero es que a todos nos gusta el coche para ese desplazamiento personal, el que podemos hacer a nuestra hora y tal. Dices, bueno, ya con un transporte público eficaz, tanto el transporte de la ciudad como una buena red de trenes, de cercanías, medias distancias y largas distancias, nos podría poner en casi cualquier punto de la península en un tiempo razonable de 5 o 6 horas de viaje. Y Ujú. luego, bueno, pues los aviones habrá que replantearlos porque siguen siendo un problema de sostenibilidad energética. Pero bueno, para gran parte de la solución podríamos tenerla. Incluso podríamos asumir que para muchos transportes en los cuales no vamos a poder tener, digamos, la masa crítica que permite tener un transporte público, que es poder ir a medio autobús o medio tren, pues podríamos poner un sistema de coches en compartidos. Es decir, ya que el emprendimiento quiere meterse ahí, que las propias empresas hagan coches, y entonces tú pagas, pues como pagas por la televisión. Tienes una tarifa plana, tú estás suscrito a un servicio de car sharing de coche y pagas, y entonces cuando tú quieres uno vas a la estación donde están estos coches o estarán aparcados por diferentes zonas de la ciudad, vas con tu móvil, tu aplicación, te identificas y coges un coche y lo dejas donde sea al cabo Sí, del que tiempo. sería como las bicicletas que hay ahora, o sea, Como bicicletas exactamente el mismo municipales, sistema de el bicicletas y mismo tal. sistema. ¿Por qué no existe? Bueno, se ha probado en algunas ciudades. Se probó en París algunos años. Y las quejas que había de la gente era que le daba cosilla meterse en un coche donde vete a saber quién le había puesto ahí o qué había hecho la gente. O Ay, sea, Dios mío. es pura cosmética. Todos los grandes problemas se solucionarían un poco con civismo, ¿no? Como siempre pasa con una mínima cultura y educación urbana. Claro, pero como hemos transmitido ese individualismo de esto es mío y me lo follo cuando quiero, pues claro, en ese mundo, compartir un coche pues es una cosa indigna, ¿no? Pero en una sociedad avanzada esto debería ser maravilloso. Es decir, tú, por ejemplo, quieres este fin de semana o esta semana irte yo qué sé, a Donostia, a no sé qué. Dice, pues vas, te coges un coche de estos, vas, porque no te viene bien los autobuses o el tren que haya. Vas y tal, y pagas y vuelves, y sin más. Al año estaríamos pagando muchísimo menos dinero en cuestiones de impuestos, no tendrías que estar manteniendo un vehículo, la circulación por las carreteras sería mucho menos, y entonces el coste de mantenimiento de esas carísimas infraestructuras pues se podía abaratar. Todo es positivo, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿esto por qué ningún partido lo propone? ¿Por qué no es una alternativa que se diga a la gente? Bueno, porque cualquier política de estas que supone consumir menos, pagar menos, comprar menos,
van en contra de la ecuación base del capitalismo, que es consumir más, pagar más y ser más, Ser no más sé, esclavos del y más sistema. esclavos, ¿no? Y además sentiros cada vez más gusanos y más perros. Y este es el gran problema. En cuanto nos consiguiéramos desacoplar del crecimiento, es decir, cuando empezáramos a ver sospechosamente eso de que, yo qué sé, los bancos hace unas semanas que iban dando información de lo que habían ganado el año pasado, todos contaban que habían De ganado el 20. año pasado un veintitantos por ciento más que lo del año anterior, que ya nos había parecido inmoral y terrible. Y ahora no, no solo eso, sino que un 25% más. Y el año que viene ganarán otro 25% más. Y el día que ganen solo un 15%, nos dirán Llorarán. que la economía se está hundiendo. Digo, oiga, pero mm, ustedes llevan ganando, o sea, a mí no me han subido el sueldo un 25%. No, no digo ya en un año, digo ni en Y 10. ni O en sea, 10. ni en 10. O sea, quiero decir, y asumimos perfectamente como espectadores a que esos negocios sigan manteniendo en eso, o incluso digamos que puede ser bueno que un país como España o que Europa incremente su Producto Interior Bruto de un año a otro. Digo, ¿por qué? ¿Qué falta? ¿Qué hace falta? ¿Por qué hay que incrementar ningún Producto Interior Bruto? Podíamos, podíamos decir, ver como un logro que en nuestro país haya disminuido en la escala Gini, por ejemplo, de desigualdad económica. Es decir, hemos conseguido este año que haya un 20% menos de pobres por debajo de la renta básica, o hemos conseguido este año que la diferencia entre las rentas más ricas y las más bajas de nuestro país se hayan acortado un 25%. Bueno, pues vamos a primar eso y no el incremento de los bancos, ¿no? Lo que pasa es que decir esto, pues es, ya te digo, casi terrorista en estas Sí, circunstancias que estamos. es muy subversivo. Es subversivo, desde luego, pero además es que incluso gente, mucha gente bien pensante, gente que quiere vivir en un mundo mejor y que se está, porque lo del clima nos preocupa. O sea, yo leí ahora unas encuestas recientes también creo que era del Instituto Nacional de Estadística en nuestro país, y, y hay un porcentaje muy importante de preocupación, más alto en la gente joven que en la gente mayor, sobre las cuestiones climáticas, la sostenibilidad y el futuro. Claro, es lógico, ¿no? Pero actualmente las políticas no están dando respuesta a esas preguntas, no están dando respuesta a esas inquietudes que yo entiendo, por lo tanto, que haya compañeras y compañeros del mundo de la ciencia que hayan optado por la resistencia y las acciones no violentas de resistencia y que tiren pintura o tinte a un Congreso de los Diputados o que incluso se pongan a hacer acciones delante de cuadros históricos en un museo, más que nada para llamar la atención, sin dañarlos realmente, de que, oye, igual nos preocupamos mucho de ciertas cosas y deberíamos preocuparnos de otras. Posiblemente muchas de esas acciones no las apoyo como tal, pero entiendo que haya cada vez más un colectivo de gente, pues como la gente sanísima de Futuro Vegetal o de Scientist Rebellion, de Rebelión Científica, que consideran que es nuestro deber también a veces llamar la atención porque de estas cosas no se habla tanto. Es que, por ejemplo, porque vivimos en Pamplona, es una ciudad que tiene mucho árbol, mucha zona verde, Ujú. y vamos a decir que en eso estamos relativamente bien. Pero yo hay veces que me traslado a Madrid, veo la auténtica barbaridad que están haciendo, talando todos los árboles que pueden, Sí, que han sí. convertido la Plaza del Sol en un solarium, y dices, ¿esta gente en qué está pensando? O Ujú. sea, Bueno, yo no, creo que ahí, cuando miras a ver cuánto ha costado ese tipo de obras y quién se lleva encima cuesta una barbaridad. el ¿Y dinero, quién se lo pues lleva? exacto, decir los mismos, ¿no? Es decir, grandes constructores y grandes empresas de la construcción que están a la vez emparentadas con los bancos y los consejos de administración de las empresas del IBEX y tal, ¿no? Entonces, claro, decir esto es acusar de conspiración a los ricos. Bueno, no. No, el capitalismo es un sistema conspirativo en el cual la gente de más dinero se protege y eso funciona. Y funcionan los lobbies y vemos que las reglamentaciones españolas, las europeas, las de todas las escalas,
están más mediadas por los grupos de presión y de intereses económicos, y evidentemente quien tiene más dinero va a tener más capacidad de hacer acción, ¿no? Contra eso hay que meter medidas correctivas, ¿no? De hecho, ese sentimiento que la propia Unión Europea ha expresado y ha aceptado y se intentó llevar al IPCC, al Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, aunque luego se bajó el nivel de respuesta porque joder, la última COP se hacía en un país productor de petróleo y la Sí. dirigía un magnate de una gran petrolera saudí. O sea, que es que, ¿qué quieres que te diga? Si no estaba eso sesgado de parte, pero incluso con ese sesgo, ellos reconocían que las democracias deben armarse de nuevas posibilidades y de nuevas herramientas para afrontar la cuestión climática. Asumen que los estados y las corporaciones son incapaces actualmente de cambiar esa dinámica y apostar realmente por acciones climáticas. Y en Europa en concreto se apostó por ese mecanismo de las asambleas climáticas, asambleas ciudadanas. La idea es una serie de ciudadanos elegidos por azar, eh, que se convierten en una asamblea que recibe información por parte de científicos, economistas, todas las personas que tengan una voz, y a la vez pueden reclamar, ellas y ellos, pues más gente para que les cuente cosas. Y a partir de ahí elaborar una serie de puntos y recomendaciones que deberían ser, evidentemente, de obligado cumplimiento para que los parlamentos correspondientes de la nación o en la escala, es decir, si se hace en una autonomía o en un ayuntamiento, pues que fueran soberanos, es decir, que esas propuestas tuvieran el mismo carácter, por lo menos, que una iniciativa parlamentaria popular o promovida por un partido político, para poder llegar y exigir una toma de posición de los estos. Yo esto cuando lo cuentas dices, joder, no puede ser malo. Es decir, más información, más participación ciudadana no puede ser malo. Y entonces dices, ¿por qué no se ha hecho? Pero digo, no, es que es todavía peor. España lo hizo. Hace 2 años, España ha tenido una asamblea ciudadana. Entonces la gente, cuando yo cuento estas cosas, te suelen mirar así y dices, si eso no ha salido en el telediario. No, 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 digo, eso no claro, sale no. en el No telediario. salen estas cosas. Ese es el problema. El foco de la atención pública debería haber estado en esos meses puestos ahí. Las comparecencias que había de expertos en el clima, en economía, en sostenibilidad, en producción, en innovación tecnológica, deberían haber sido transmitidas por las televisiones públicas. Todas deberíamos haber tenido la oportunidad de poder escuchar esos debates incluso, y desde luego sus conclusiones deberían haber llegado en una gran sesión al Congreso o al Senado y deberían haber sido tratado y, en mi modo de ver, aceptado gran parte de ellas para llevarlas a reglamentación, a legislación sobre el tema. Bueno, pues esto no ha pasado en todos los sitios. En Francia un poco mejor, en Canadá ha habido algunos intentos, en otros países se han montado una especie de paripés como el nuestro, que Mm. han servido de poco y que incluso a pesar de que las conclusiones de esas asambleas han sido muy claras a favor del decrecimiento, es decir, de desligarnos de la necesidad de que haya gente que gane cada vez más dinero, pues han tenido muy poca, no han sido escuchadas por los parlamentos ni nada de eso, ¿no? Ni se han convertido normalmente en apuestas, ¿no? Pero puede cambiar un poco. Incluso en la Francia, esta neopopulista se está viviendo, algo ha calado, ¿no? Incluso el plan de este año de plantearse cómo van a hacer, cómo se va a sobrevivir en Francia, sabiendo que van a llegar a finales del siglo a tener 4 grados más, que es lo que se espera del territorio francés. Bueno, pues este año ha habido una reflexión pública y a lo largo de este año va a haber nuevas leyes. Eh, Emanadas además muchas de ellas de las propuestas que había hecho la Asamblea Climática. Yo creo que eso no va a pasar en España ni va a pasar en otros sitios, entonces habría que empezar a demandar casi un parlamento permanente paralelo en el que lejos de las políticas lo que hubiera es esa información y ese carácter más asambleario, más ciudadano, ¿no? Decir esto, pues una vez más, como decíamos antes, suena por un lado muy antiguo, porque Mm. es la forma en la que muchos pueblos decidían
pues el auzolan todos los trabajos, las decisiones, incluso cómo iban a hacer la romería ese año, o sea que eran cosas así, porque El eran Ausolan cuestiones del de toda la pueblo vida. de toda la vida. Bueno, pues si lográramos, tuvimos la suerte de ser escuchados en el Parlamento de Navarra hace unos meses. Yo iba a acompañar a una fundación que está trabajando precisamente un poco en medidas que pretenden un poco la participación ciudadana y muy escalables en esa mejora de nuestros entornos, visto el escenario del cambio climático. Y yo proponía que hubiera una apuesta por una especie de ausolan climático, en la cual muchas de las acciones que a nivel municipal pueden hacerse sean realmente colectivas y tal, ¿no? Yo vivo en La Milagrosa y aquí se está montando una comunidad energética, pero al Ujú. final todo tiene pinta, o sea, es decir, la idea es muy buena, pero al final tiene todo pinta de que esa es una cosa por la cual el ayuntamiento, del signo que sea, se va lavando un poco la cara y se pone medallitas de lo bien que está haciéndolo, ¿no? Y luego, no sé, a los vecinos, a las vecinas nos exigen un cierto salto al vacío de decir, no, apostamos por esto porque, aunque vaya a ser muy caro, porque somos buena gente, ¿no? Y tú dices, bueno, empiezo a estar harto de ser buena gente, de separar basuras, de reclamar que en los comercios de no usar bolsas, o sea, de todo ese tipo de cosas. Yo lo hago encantado, pero quiero una cierta contraprestación, ¿no? Quiero que los ayuntamientos, las empresas y tal sean igual de corresponsables en este tema, ¿no? Más por cuanto ellos producen y gastan más. Y eso no se ve, ¿no? Entonces, una vez más, se nos va descargando o la responsabilidad, incluso la responsabilidad ética, en los ciudadanos. Y yo creo que eso es un error. Es decir, si algo nos está enseñando este clima es que la contribución personal al calentamiento global nuestra es pequeña. O sea, yo estoy aquí ahora produciendo más de lo que debería estar produciendo hasta ahora, porque me he puesto dos lámparas que no suelo tener encendidas Sí. para poder estar hablando contigo. Estamos aquí usando red y estas cosas, ¿no? Pero bueno, es un coste adicional razonable, ¿no? Pero claro, cuando Asumible. miramos asumible, bueno, pues no me gusta, por lo menos soy consciente, ¿no? De que mi huella de carbono esta tarde está aumentando un poquito, ¿vale? Vale. Mañana lo haremos, lo intentaremos equilibrar, pues yendo andando y estas cosas. Bueno, el problema es que esta especie de sentimiento que tenemos no es compartido, desde luego, ni por los grandes países que producen gran cantidad de dióxido de carbono que está creando estos problemas, ni en las políticas internacionales, ni nada de esto. Es decir, yo sigo yendo al supermercado y encontrándome unos tomates que vienen de Israel o de Marruecos, o unos aguacates, o unas cerezas. El otro día vi cerezas que venían de Chile, creo que eran. Cerezas, Y ya. cerezas, sí, ecológicas de Chile. Ah, sí, vale. Pero claro, entonces tú dices, yo no niego que el agricultor que está plantando esos cerezos allí en Chile eh, haya, bueno, no esté usando fitoquímicos y por lo tanto entre dentro de la categoría de agricultura ecológica. Pero traer desde 10.000 kilómetros unas cerezas a Pamplona no es ecológico. No puede serlo, No, nunca, jamás. no, Salvo porque que se el las barco, trajera, salvo que se las trajera la misma persona que vas a comerlas a nado. No, no. Los barcos son el método más contaminante. Los barcos actuales sí, los podrían no barcos serlo, actuales que son todos, pero también son una cosa terrible. O sea que realmente no hay forma de entender que una comida venida de más de 10.000 kilómetros de distancia se pueda vender con un sello de producto ecológico. no, Por no eso, tiene sentido. no, no, de hecho nuestra mirada debería estar más en la distancia que en la forma de producción. Mm. Es decir, un producto local tiene que tener una calificación especial y una protección especial, los productos locales o de kilómetro cero, como se suele decir, o en general los que vienen de agricultura cercana, porque van a gastar mucho menos en transporte. El transporte es una de las principales causantes del calentamiento actualmente, ¿no? Entonces, todo transporte que disminuyamos están ahí. Pero esto no se nos cuenta, o sea, se nos está diciendo lo ecológico, quítate de envoltorios. Y digo yo, pero si yo no puedo, o sea, es decir, yo cuando voy a comprar
voy con mi bolsa y me encuentro que está todo glasofanado y metido en plásticos y digo, yo, si yo no quiero esto, a mí dame 3 manzanas y las Y ya pago está. a precio de oro como están y punto. Sí, Pero no me quiero llevar una caja que me dice que el plástico es 100% reciclado y el papel es 100% reciclado. Digo, pues no me des ni papel ni plástico, no lo recicles, no lo consumas, ¿no? Bueno, todavía tenemos que cambiar mucho. Fíjate, cuando tenemos unas edades que todavía nos acordamos de cuando yo bajaba por el pan, bajaba con la bolsa sí. y no Y me yo daban las cuando barras iba, de pan metidas en un esto y las yo botellas cuando de iba a la vino. plaza por la verdura, era Exacto. del caserío que tenía detrás de casa, Ujú. iba con la bolsa de toda la vida o con el carro. Claro, y las botellas eran reutilizables Eran y reciclables. los cascos costaban un dinero y entonces las botellas viejas las llevabas y te daban unos Exactamente. céntimos por ellas y tal. ¿Cuándo dejamos de hacer eso? Cuando de repente las compañías productoras de bebidas y de envases se dieron cuenta de que para ellos era mucho más barato usar un vidrio que en principio se reciclaría o qué, y por lo tanto un envase desechable y no tener que tener toda una red de recoger las botellas viejas, lavarlas y volverlas a poner en eso. Es decir, disminuyeron costes. No por eso bajó el precio de la Coca-Cola, ni de la cerveza, ni No, nada de no, eso. no. Todo lo contrario. Es más, ahora que el problema de los envases, porque luego fueron pasándose del vidrio no retornable, pasaron al plástico y tal. Cuando los envases han empezado a ser un problema, estas mismas empresas forman una asociación como Ecoembes y ahora Ujú. os denunciarán por hablar de Ecoembes y tal. Bueno, como una empresa que en otros países se podría llamar de otra forma, Que que vengan. se dedican a quedarse con dinero público para reciclar los envases que ellos hacen. Y, oiga, pues páguelo usted, que ha ganado dinero con lo que vendía dentro del envase, ¿no? O a lo más luego nos lo van a cargar otra vez a los consumidores, con lo cual el negocio es perfecto. Producimos a bajo coste, cobramos más alto y encima cobramos por recoger los residuos que nosotros hemos ido generando, ¿no? Estas cosas generan y los estudios muestran millones de euros que las administraciones locales o las mancomunidades, es decir, todos los organismos que se encargan de la gestión de las basuras y de los residuos, están pagando a estas sociedades que pertenecen, las del vidrio, las de los envases, las no sé qué, a las propias empresas que generan ese problema y lo vemos todo tan normal. Es como pagar al lobo por comerse ovejas. O sea, tú dices, bueno, igual era más sencillo proteger a las ovejas, o sea, proteger a los consumidores y no seguir pagándole al lobo, ¿no? Una cosa mafiosa. Pues eso es lo que tenemos, ¿no? Y en todo ese círculo, además, está comprobado que esa menor circulación de envases, esa menor circulación de objetos desechables, de basuras, es buena para el medio ambiente, es buena para nosotros por las consecuencias de salud que pueden tener y además quitas una parte de producción de gases de efecto invernadero al disminuir cuotas de carbono. Entonces tú dices, vamos a ver, cosas que hacemos que todo el mundo gaste menos, producimos menos desechos, producimos menos contaminación ambiental y producimos menos cambio climático, ¿por qué no lo hacemos? Porque es mucho más cómodo no hacerlo. No, es todavía más perverso, porque las empresas que ganan dinero con eso, que son las productoras de los plásticos y tal, han conseguido engañarnos y han conseguido hacernos creer que son buenas cuando son Sí, una mafia. cierto. Ahora se ha sabido, ha habido una publicación hace mes y pico de un informe que ha mirado todos los papeles de las compañías productoras de envases, las petroquímicas, en las que se vio que hicieron acuerdos. Ellos sabían, por ejemplo, que los envases de plástico no eran ciertamente reciclables, que no son reutilizables porque al cabo de un tiempo empiezan a soltar moléculas que se sabe ahora no son buenas. Los Pueden no ser demasiado microplásticos. nocivas, pero buenas no son. Ujú. Eh, Esto lo sabían. Es más, sabían que para poder reciclarlo había que gastar muchísima energía, con lo cual no era rentable. Solamente si alguien les pagaba por reciclarlo, y esto es importante, iban a poder tener ese retorno, y eso fue lo que hicieron. Es decir, se sabe que desde hace 50 años ellas habían conspirado para seguir vendiendo y seguir creciendo con bueno, de hecho, bueno, no se publicó,
pero si hubiera habido una vigilancia por parte de los estados y tal, con lo cual sabemos que hubo también compra de intereses, pues esto no se habría sostenido. Fue lo mismo que pasó con las tabaqueras en una Ujú. época parecida, por ejemplo. Las pruebas de que el consumo, el tabaquismo estaba ligado a ciertos tipos Al de riesgo, cáncer y sí. otro tipo de enfermedades estaba demostrado, pero se ocultó o se soslayó, se puso el hincapié en otras cosas, como en el azúcar, ¿no? Para que la gente no mirara hacia ahí y así. Y entonces, pues nada, se les permitió seguir haciendo un negocio insano y todavía incluso se les permite ahora, a pesar de todo lo que ha ido pasando y aunque se paguen muchos impuestos por el tabaco, ¿no? Entonces vivimos en un mundo eso que se hace trampas al solitario, ¿no? Sí. Todo este tipo de cosas ya eran conocidas antes, podríamos decir lo mismo. Los científicos llevan alertando del cambio climático desde hace cientos de años, pero especialmente desde hace 50 años, los primeros modelos, o sea, el año pasado hace 2 años, se cumplían los 50 primeros años del estudio, los estudios del Club de Roma de los límites del planeta, ¿no? Esos primeros modelos informáticos que nos decían hacia dónde íbamos y que predecían pues un fin de las sustancias de petróleo, del carbón, que estamos empezando a vivir. Esos picos del petróleo y del carbón se están dando ya no se produce tanto, también se consume menos. Ese problema de otras materias primas, ese Sí. problema con la energía y con el clima, ese problema de la alimentación, y ellos decían que más o menos entre 2020 y 2050 el mundo podría colapsar si no se hacía nada, ¿no? Esas fueron las primeras veces que los modelos, es decir, evidentemente eran modelos muy sencillos, se han ido mejorando, pero todas las predicciones que se han ido haciendo sobre el tema climático, por ejemplo, se han ido demostrando ciertas. Es decir, el escenario real, lo que ha ido sucediendo, ha sido siempre peor de lo que se pensaba. Con lo cual nuestros modelos siempre nos han pecado un poco de buenistas, han pecado Ya, pero bueno, de pero la ciencia ya conservacionistas. avisaba, o sea, si hubiéramos hecho lo que se avisaba con la ciencia desde hace 50 años, estaríamos en una situación mucho mejor. Y ahora, sin embargo, estamos viviendo unas circunstancias en las cuales pues nuestro futuro empieza a ser incierto o afrontamos un periodo de una crisis que se pueda convertir en eso que llaman el colapso, ¿no? Ujú. Igual no un colapso catastrófico, pero sí un colapso en el cual tendremos que afrontar graves problemas sociales, graves problemas económicos y una sostenibilidad del sistema que nadie va. Viendo lo que está pasando, pues ese escenario, aunque suene apocalíptico, empieza a no ser tan imaginario, sino con ciertos visos de realidad. Que siempre acabará, que llegará, porque es que no paramos, no paramos, o sea, y Ujú. la gente que tiene que pararlo no está por la labor de pararlo y siempre va a afectar al de siempre, o sea, al de la escala, al de abajo de la pirámide. Claro, por supuesto, ese factor social es el más terrible, ¿no? Muchos de los expertos que hablaban de catástrofe o emergencia climática, ahora están hablando ya del catástrofe o la amenaza ecosocial. Claro. Evidentemente, la ecología o el ecosistema, la biodiversidad son importantes, pero en tanto en cuanto nos relacionamos con ellos, ¿no? Ya es cierto que el ser humano es la principal causa de extinción, de pérdida de biodiversidad, de problemas climáticos que hay en el mundo, ¿no? Pero fíjate que incluso por cogérsela con papel de fumar, podríamos decir, por querer ser muy científicos, los señores geólogos y paleontólogos y expertos en el planeta recientemente han decidido no declarar al periodo que vivimos, a la era geológica que estamos viviendo, en la que generamos un rastro en el planeta insoslayable, es decir, cualquier persona que dentro de miles de millones de años mirara lo que quede del planeta Tierra, vería en los estratos correspondientes al siglo XXI una clara marca de una especie que había estado contaminando, cambiando y alterando completamente el planeta, el clima, la morfología, la vida animal y tal. Bueno, esas causas son ya suficientes como para que le pudieran dar un nombre, pero es que ese nombre ya lo tenía, lo habían dado investigadores hacía unos años y le habían llamado el antropoceno, ¿no? Ese Ujú. periodo en el cual nosotros somos la principal causa de desastre o de cambio, podríamos decir, geológico.
a nivel geológico y a todos los niveles de la vida, ¿no? Algunos decían que más que el antropoceno deberían haberle llamado el idioceno, es decir, Sí, la época en la que los idiotas han acabado por ganar y así nos extinguimos, ¿no? Pero bueno, incluso, o sea, es decir, ese papel de esta parte del Holoceno, ¿no? Del periodo más mm, cercano, de las eras geológicas, en la que el ser humano pues, es el principal artífice, que es algo obvio y aceptado y que además ha entrado en el discurso, digamos, social y popular, pues no ha querido ser aceptado porque algunos han pensado que no era del todo científico, que era introducir un componente ideológico. ya, Sí, bueno, en ciencia hay mucha gente de esa que es como muy pura, es decir, que dice, no, no, esto es ciencia, no es política, entonces no tenemos que mezclar, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada uno hay gente que tiene derecho a ser muy lista y está muy equivocada, ¿no? Y a veces en ciencia pasa eso. Hay gente que es muy inteligente, muy capaz, muy ducha en lo suyo y sin embargo, pues tienen una capacidad compasiva cero al ver lo que están viviendo, ¿no? Y en este sentido, más allá de lo que pueda decir o no la geología, tenemos que acudir a un hecho social y a cómo alertarlo el pensar que estamos viviendo en ese periodo en el que, bueno, ya desde la aparición del Sapiens hace 200.000 años empezamos a ser un agente de cambio, mm, de cambio en los ecosistemas. en todo. Somos un superdepredador de cambio en todo. Ahora el planeta realmente no se entiende sin el empuje de la especie humana. Pero es que el efecto en el clima, no sé, quien haya estado viendo las gráficas estas que se ponen de vez en cuando, pues no podrá dormir tranquila del todo. Tengo yo por ejemplo, el año pasado, el 2023, fue el año más cálido del planeta. Sí, Pero es que este año estamos ya por encima en todos los niveles del año pasado, ¿no? La temperatura de los océanos, que es el mejor sistema tampón, el mejor sistema de mm, almacenaje y mantenimiento de la energía, el que nos protege de un excesivo calentamiento o de un excesivo enfriamiento, está desbocado. Los océanos no paran de calentarse. Es más, las medidas que hemos estado introduciendo para evitar la producción de gases de dióxido de carbono, y esto es un artículo que presentó James Hansen, que es uno de los grandes climatólogos al principio en la NASA, y que ha sido uno de los pioneros en alertar de esto, pues alertó en un estudio con muchos autores y muy grande de dos efectos que por ser buenos están ahora contribuyendo otra vez más al cambio climático. Uno lo puedes, bueno, el más llamativo es que desde hace varios años hay una normativa que impide que el transporte marítimo use los combustibles más asquerosos que hay, esos que producen muchos dióxidos de azufre y de nitrógeno, esos que son muy contaminantes, pero que se permitían porque como van por los océanos, pues sí, lanzaban claro. muchas partículas. Esas partículas, que son las que producen la contaminación en las ciudades, las de 2,5 partes, o sea, de Por tamaño millón, micras sí, y las PM2,5, PM10, todas estas que hemos empezado a conocer en las ciudades por los efectos nefastos que tienen sobre la salud de las y los ciudadanos, pues en el mar lo que hacían era quedarse en la atmósfera. Esos aerosoles producen un reflejo de la radiación solar. Esas partículas hacen que de toda la radiación que llega a la Tierra, una parte se devuelva en el visible, además, para lo cual la parte alta de la atmósfera es transparente. Con lo cual es como si el Sol diera menos luz. Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos años? Y se ha comprobado que al disminuir, al limitar el tipo de combustible que usa el transporte marítimo, se está echando menos aerosoles, ¿no? Los satélites que miden la concentración de NOx, de óxidos de nitrógeno y de azufre en el planeta, ¿no? Las miradas globales han visto que ha disminuido mucho sobre los océanos, especialmente en los océanos del hemisferio norte, que es por donde hay más tráfico naviero, por el Pacífico y luego por la parte de Canal de Suez y todas estas cosas. El efecto que está teniendo esa disminución de los aerosoles es que esa radiación que se reflejaba llega y está calentando el mar.
Es decir, este calentamiento acelerado de los 3 últimos años que se está dando en los mares es en parte producido por algo, por una medida que habíamos introducido nosotros para contaminar menos y para producir menos gases de efecto invernadero. Podríamos decir que no lo sabíamos, pero se había anunciado. O sea que, O sea que, como siempre, no, pero bueno, lo que hay que hacer entonces es otra medida, que es disminuir, evidentemente, otras cosas. Lo mismo pasa, algunas de las, al disminuir la producción de la actividad industrial en muchos sitios, por ejemplo, durante la pandemia, se ujú, comprobó que al haber menor producción de aerosoles, la radiación solar se había incrementado y estaba produciendo un calentamiento adicional. O sea que lejos de, aunque se pensaba que el efecto neto de la pandemia había sido que como paramos de movernos y como paramos de producir, el efecto neto iba a ser menos dióxido de carbono emitido, es cierto, ha habido menos dióxido de carbono neto emitido, pero ha habido menos aerosoles y por lo tanto ha habido más calentamiento. Es decir, cuando interferimos en un sistema complejo como es el sistema del clima, los cambios no son lineales, pueden ser a veces exponenciales o pueden ser incluso caóticos. Y entonces lo que necesitamos es analizar bien qué se está haciendo, ¿no? Tenemos que afrontar que el calentamiento, y esto es una de las cosas que se está temiendo en las publicaciones de este año del tema climático, es que el calentamiento se esté acelerando más, incluso aunque consiguiéramos descarbonizar la economía. Esto son muy malas noticias porque hay gente que puede escuchar esto y decir, bueno, pues entonces paso de hacer nada, que les den. Si todo lo que hagamos va a ser peor, pues no hacemos nada, ¿no? Y seguimos tan tranquilos. Claro, lo que pasa es que a estas personas hay que recordarles, habría que recordarnos a nosotros que nosotros seguimos viviendo en la parte privilegiada del mundo y que esta situación a nosotros no nos pilla tan mal o nos pillará peor. Es decir, oye, es que ya no nieva, o es que no hay invierno, o es que falta agua. Bueno, pues algo, ya traerán barcos, que es lo que está pasando en Cataluña. O sí, sea, la gente no ha dejado de pensar que este verano va a poder seguir llenando la piscina su o piscina regar y ese los tipo de cosas. campos o Claro, de o sea, golf o lo que sea. nadie ha asumido que lo que tenían que estar es cambiando y tal. Aquí seguimos pensando que vamos a tener agua y que podemos seguir haciendo miles de canales para seguir haciendo riegos carísimos porque esto no va a cambiar. En vez de empezar a investigar cómo conseguir pues una economía, por ejemplo, como la de los invernaderos de Almería, que con mucho menos agua tiene una producción mucho más grande que la huerta navarra. Es que Igual era luego el encima, momento de replantear muchas de estas cosas, ¿no? Pero yo comprendo que clamar a estas cosas pues, sí, supone sobre todo chocar con intereses económicos muy fuertes, ¿no? El gran problema de esto no es que la gente pueda entender o no que la economía y el clima se han acoplado en una forma muy obscena a veces y desde luego intrincada, ¿no? Sino que realmente lo que quieren es que no cambien las cosas porque hay algunos que son los que están más cercanos al poder y tal, no podemos olvidarlo, son los que más están ganando. O sea, en estos años estamos viendo que la gente que ganaba más gana cada vez más. Cada vez que sueltan por ahí cuando les han subido el sueldo a los consejos de administración de las grandes empresas de este país, pues descubres que, tío, es que nos están engañando, Lourdes. O que sea, te entra una mala leche tremenda. completamente, sí, sí. Son esos momentos en los que uno dice, ¿por qué dejaron? O sea, tenían que haber vuelto a poner las guillotinas en la plaza pública y de Sí, vez en tenía que haber cuando una en pasar cada por ahí. plaza. Sí, alguna de esas debería haber. Pero claro, decir esto es no decir nada, ¿no? Desde Ya. luego había que evitar que estas cosas pasen o que realmente pudieran pagar lo que tienen que pagar. Es que luego encima, pues como cuando la semana pasada.